Lo que hace la levadura, aparte de todo, es que la levadura en sí provoca y se reproduce como en un pequeño hongo, un hongo microscópico. Es ese pequeño hongo que de pronto le sale a la pieza del pan o a la masa. Entonces es una bacteria que con el tiempo carcome y luego termina enfermando toda la masa, pero comienza con un punto pequeñito, ya cuando la levadura está extremadamente sobrepasada en alguna química. Pero miren, bueno, está la levadura química que gasifica también la masa. Esa levadura no necesita el reposo, la masa no necesita el reposo. Esa levadura lo que hace es que inmediatamente infla la masa, la hace doble. Si está de este tamaño, la hace doble, la infla. Por eso se llama levadura química, o sea, gasifica, introduce, hace que se provoque aire, que sea un globo literalmente aquello. Entonces, esa es una apariencia nada más de la sustancia de la masa. No es la masa en sí, es una apariencia. La levadura solamente provoca y produce apariencia. Y el Señor no quiso levadura en su ofrenda porque Él no quiere apariencia, porque sabe bien que la apariencia es un hongo microscópico que poco a poco va creciendo para destrozar y enfermar por completo la masa. Además, la levadura llega a provocar la fermentación en la masa. También eso. O sea, eso está tremendo. Pero bueno, miren, vamos a ir por parte aquí porque me interesa trasladar una enseñanza para todos ustedes. Así que, un poco de levadura, dice la Biblia, leuda toda la masa, ¿verdad? Así dice. Miren, esto es prácticamente lo que Dios ha dicho en estas ofrendas. Ahora, el significado espiritual de lo que es la levadura es tremendo. La levadura ante los ojos de Dios va a simbolizar el pecado. Otra vez, el pecado. El pecado en el hombre y en la mujer, el pecado en el alma. Un poco de pecado o un pecado pequeñito puede destruir por completo una vida. Bendita la gloria de Dios. Vean ustedes cómo el Señor en Mateo capítulo 16 y verso 5 nos habla del significado de la levadura desde el punto de vista espiritual, entendiendo que nosotros debemos de ser ofrenda grata a Dios, porque esta ofrenda de flor de harina somos nosotros, estamos representados en esas ofrendas. Nos presentamos ante Dios como ofrenda, como sacrificio vivo, mas sin embargo muchas veces hay levadura en nosotros. Y la levadura, que es el pecado, nos infla y nos termina destruyendo. El Señor va también aquí a enseñarnos en Mateo capítulo 16, nos va a enseñar cómo los fariseos eran capaces de injertar levadura espiritual en el alma humana. Vean Mateo 16, verso 5. Bueno, la levadura aquí va a representar la falsa doctrina. Miren cómo dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, miren cómo hablaba Jesús y los discípulos ni le entendían. Les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Fíjense nada más, Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Y cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La levadura, punto número 1,
aparte de simbolizar el pecado, va a simbolizar la falsa enseñanza, la falsa doctrina en nuestras vidas. Cuando tú y yo, que somos ofrendas de flor de harina delante de Dios, que hemos sido mezclados con el aceite del Espíritu Santo y como incienso grato a nuestro Dios, cuando nosotros escuchamos, atentos, una falsa doctrina, esa falsa doctrina, una vez que se introduce, entra como un hongo microscópico, como una bacteria espiritual a nuestra alma. Y escuchen, no importa cuántas veces le digas a esa persona, estás mal, te han enseñado mal, te han injertado una falsa enseñanza, una falsa doctrina estás enseñando, predicando y hablando, no importa cuánto le digas, esa persona ya no se detiene porque ha enfermado. La falsa doctrina en la iglesia comienza a destruir a los creyentes. Miren, hermanos, hay doctrinas en la iglesia, en Cristo Jesús, que no podemos nosotros negar, porque negar ciertas doctrinas bíblicas nos puede a nosotros clasificar en las categorías de hereje o de apóstata. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la doctrina bíblica. Por eso es muy importante, ¿verdad? Muy importante preguntar antes acerca de una doctrina, si usted no tiene el conocimiento de una enseñanza que por ahí escuchó, una doctrina que usted piensa que está bien porque le leyeron de Génesis, Apocalipsis, porque hay mucha gente que cita y cita y cita versículos, pero quieren saber una cosa, no se trata de citar versículos, porque Satanás también citaba versículos, ¿cierto? Él decía, escrito está. ¿Se acuerdan? Escrito está, y se la pasaba diciendo escrito está. Entonces cuando dijo escrito está, yo tuve que buscar y rastrear, y encontré en Deuteronomio y en los Salmos, y a sus ángeles mandaré, y hallé la referencia en los Salmos y otra en Deuteronomio, y dije, pues el diablo sabe textos de memoria, pero no sabe dónde están los libros. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Entonces, tenemos que analizar, nuestro oído tiene que estar alerta en el espíritu, se los digo de todo corazón. No todo predicador que escuchamos, ¿verdad?, por muy famoso, popular que sea, de repente trae doctrina correcta. Ahora, debemos distinguir entre quien trae una enseñanza quizá equivocada, distorsionada, porque se equivocó al exponerla, de aquel que cree una herejía. Y cuando tú escuchas, dice, es que como que todo cuadra, como que todo es correcto lo que dice este hombre. Pero lo que no te estás dando cuenta es que el hongo bacterial de la levadura, de la falsa enseñanza, de la falsa doctrina, ya está injertada en tu alma. Y vas a llegar aquí, pastor, es que yo creo de esta manera, porque fíjese que yo escuché aquello y yo escuché lo otro. Y uno le puede decir, bueno, hermano, mucho cuidado, tenga cuidado, hermana, de quién lo oyó, en la fuente, el origen, ¿verdad? Tenemos que investigar, haga un análisis profundo de lo que ha escuchado. Analice, como los hermanos de Berea, dice que agarraron las escrituras para ver si todo lo que se estaba enseñando iba acorde a las escrituras. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Entonces, cuidado con aquellos falsos que llegan a injertar la doctrina. Son los fariseos modernos. Estos fariseos en el antiguo tiempo pecaron delante de Dios por intentar injertar levadura espiritual, que era la falsa doctrina. ¿Por qué cree que no querían ni aceptaban al Señor Jesucristo? Porque el Señor les hablaba como quien tiene autoridad, y les hablaba con sana doctrina, y les hablaba, y dice, nunca nadie ha hablado como este hombre, decían de él. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Les voy a dar un ejemplo. Hace muchos años yo conocí a un pastor que de repente ya dijo que también era apóstol. Pero cuando lo conocí, estuvimos en su iglesia porque lo conocimos cuando era pastor. Él en su iglesia tiró la Biblia en media predicación. La aventó así, se oyó, no sé si recuerdas, pero la aventó así y luego le dijo a los hermanos, a ver, vengan, hermano, hermana, ¿quién se atreve a caminar sobre las Biblias? Pasó a los hermanos y todos hicieron un caminito de Biblias, las tiraron. Y entonces les dijo a todos, ¿quién de aquí se atreve
a caminar, a pisar sobre las Biblias. ¿Quién? Y nadie quería, hermanos, y nadie quería, y entonces dijo, ¿por qué tienen temor? Miren, y se subió encima de ellas, ¿verdad? Ida y vuelta, y dijo, ¿sabían ustedes que el evangelio va a ser arrebatado de la tierra? Que no tendremos Biblias un día, y que será, miren nada más, tomó un texto del Apocalipsis, un texto sin contexto, es un pretexto. Imagínense, no se trata de citar textos, hay que hacer una exégesis. La exégesis es sacarle al texto información, la revelación de Dios, la luz de Dios, la doctrina de Dios. Al texto no se le echan otros textos, al pozo no se le echa agua, al pozo se le saca agua. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Al texto no se le meten otras informaciones. Por eso tenemos cristianos, ¿verdad? Que abren la Biblia y dicen y leen, y luego su mente le injerta el texto. O sea, su mente está diciendo, esto significa, su mente está diciendo eso. Esto significa este texto. Mira, tu mente está diciendo eso en ese momento. No. A la Biblia no se le escudriña de esa manera. La mente, nuestros pensamientos, nuestras ideas tienen que quedar anulados por completo cuando hacemos lectura, escudriñamos, y entonces tenemos que ver el pensamiento de Dios primero en la Biblia, antes de meter lo que nosotros pensamos. Conocí a una persona que cuando predicaba, inmediatamente le decían, vas a predicar. ¿Saben qué hacía? Se iba a Google primero. Y luego buscaba información y se iba a Wikipedia y buscaba el significado de las frases y se iba. No. Eso está completamente mal. Vas a traer una interpretación equivocada de la Sagrada Escritura. Una interpretación, un pecado cometido al texto bíblico como lo hacían los fariseos. Primero, el consejo es leer, escudriñar el texto, y ya cuando Dios te dio lo que te tiene que dar, ya después, 3, 4 días después, entra a Google y refuérzate con información de otros hermanos y hermanas. Porque está bien que busques información, ya sea en un libro de referencia, lo que sea, o en Google, lo que quieras, pero no injertes antes de tiempo las cosas al texto, porque vas a injertar o hacer una falsa interpretación, una falsa doctrina, y muchas iglesias salen creyendo cualquier barbaridad. Y yo estoy interesado en que esta congregación aprenda doctrina, la conozca bien, es mi más grande interés. El hecho de que yo tenga amigos, ¿verdad? Predicadores, que yo no concuerdo en muchas cosas, pero el hecho de que yo tenga amigos y de repente, mire, aquel pastor sopla, pues yo no creo en eso, hermanos. Yo no creo en eso. Yo no creo en que tienes que soplar. No es ni bíblico eso. O sea, no podemos hacer una falsa doctrina de esa manera. Ahora, son prácticas de hermanos y de hermanas de los movimientos hermanos de otros pentecostales. Sí, son prácticas de ellos. ¿Qué? Soplar. ¿Saben en qué texto se basan ellos? Cuando Jesús le dijo a los discípulos, y habiéndoles dicho esto, sopló, y primero sopló Jesús y les dijo, recibir el Espíritu Santo cuando descienda. Y así lo recibieron los apóstoles en el día de Pentecostés. Porque miren, la pregunta es, después de Jesús, analiza a los apóstoles de Cristo. ¿Cuál de los apóstoles sopló después de Jesús? ¿Cuál? En el libro de los Hechos veían a Pedro soplándole a la gente, a Pablo. ¿A cuál de los apóstoles vieron que le copió a Jesús? No es una doctrina eso. No es una doctrina. Por eso yo alerto a la iglesia siempre con estas cosas. Cuidado con todas estas cosas. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Voy a pisar varios callos. Alaba al Señor. ¿Verdad que no vemos a ningún apóstol soplando en la historia? Tenemos evidencia histórica. Tampoco vemos, ¿verdad? En la historia de la iglesia, hermanos soplándose unos a los otros. Tampoco vemos esas enseñanzas. Entonces, ¿saben estos predicadores qué fue lo que Jesús hizo ahí? No saben. No saben, y si saben, pues todavía peor, porque sabiendo, entendiendo la revelación bíblica y no obedeciendo, sino que alterando el texto sagrado, van a ser llamados a cuentas por Dios.
y que estén en las manos de Dios y Dios decida lo que tenga que hacer con ellos. Cuando Yahweh Elohim, Jehová Dios, bendito sea, en el huerto del Edén, allá, cuando creó a Adán, dice que habiendo soplado, dice que Jehová sopló en el primer hombre porque estaba provocando la creación del espíritu humano de Adán. Primero está insuflando la vida. El soplo es el espíritu de vida que Dios injerta en Adán. Está haciendo la primera creación. El Cristo, cuando sopla, está en el papel de haciendo la nueva creación y nuevas criaturas. Por eso dice a los apóstoles, habiendo soplado, les dijo, reciban el espíritu de vida, el Espíritu Santo, porque es Cristo Jesús juntamente con el Padre, Yahweh mismo. Por eso está provocando la nueva creación espiritual. Eso es lo que significa. Por eso ya jamás nadie sopló. Entonces no hay textos. Ahora tenemos una doctrina que se hace sobre el soplo, y los predicadores, ¿verdad?, prominentes, famosos, la pasan soplando uno al otro, y el pueblo lo cree. La iglesia cree esas cosas. Y entonces mi mensaje siempre es, y no crean que se los digo nada más a ustedes aquí muy valiente, cuando me han invitado a iglesias que creen en eso, he tenido a los pastores, de verdad se los digo, hermanos, aquí está mi esposa de testiga, he tenido a los pastores aquí, uno que otro con su carota, pero aquí, hermanos, por favor, dejemos esas prácticas, con amor se los digo, no son de Dios. Y la iglesia un silencio tremendo. Y si no me invitan, pues que Dios los bendiga, ¿verdad? Otra vez, pero se los tengo que decir. Las caídas. Cuando la gente se cae, cuidado, guardaos de la levadura. Cuando la gente se cae, miren, tiene que ser bien enseñada la iglesia. En la Biblia, atentos a lo que voy a decir nuevamente, en la Biblia, en la Sagrada Escritura, solamente 2 tipos de personas cayeron al suelo, al piso. Número 1, los endemoniados. Y número 2, los enemigos de Cristo. ¿Sabían eso? Les doy textos inmediatamente para que vean ustedes. Dice la Biblia, lean los evangelios, que cuando los endemoniados miraban a Jesús, caían y se retorcían sacando la lengua y echando espuma por la boca. Los endemoniados. ¿Cuándo vieron a los apóstoles tumbándose unos a los otros? ¿Cuándo vieron a Pablo, verdad, poniendo la mano y que caía Pedro y había un tiradero gente? Jamás vimos eso en la iglesia de Cristo, ni en la iglesia primitiva, ni en la historia del cristianismo hasta los 60 y los 70, que vino la ola del neopentecostalismo que nos trajo ese tipo de doctrinas. Y tenemos que, verdad, liberarnos de esas doctrinas. Ahora, cuando ustedes leen que Saulo de Tarso va persiguiendo a la iglesia, ¿a quién va persiguiendo? Saulo de Tarso va persiguiendo a la iglesia. Y Pablo o Saulo de Tarso en ese momento es enemigo de la iglesia y enemigo de Cristo. Luego un resplandor tremendo se le manifiesta y él cae derribado siendo enemigo de Cristo. Cuando aquellos que venían con Judas Iscariote, venía Judas y sus achichincles, ¿verdad? Una banda de criminales tremenda, venían a prender a Jesús. Y dice que cuando se acercaron a Jesús, Jesús les preguntó, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y él dijo, yo soy. Y se cayeron todos. Tú no puedes hacer una doctrina de eso. ¿Sabes por qué? Porque entonces eres Judas Iscariote y sus achichincles. Tenemos que tener cuidado con la levadura que se injerta de pronto en las iglesias. Los soplos, las caídas, ¿verdad? El trapito ungido, agarran el trapito, ¿verdad? Y le dan vuelta y te lo lanzan. Ahora, también entiendo que hay gente que te tumba. O sea, hay gente ahí, hermanos. Ahora, ¿qué estamos diciendo? ¿Que los hermanos que caen están endemoniados? No me malentienda. No estamos diciendo eso. Posiblemente ese hermano se dejó llevar por alguien más. O ya tiene injertada la doctrina de me tengo que caer en cuanto me toque. Ahí viene por mí, ahí viene. Como aquellos que fueron a ver hace tiempo a Benny Hinn.
¿verdad? Unos jóvenes de la iglesia fueron a ver a Benny Hinn cuando Benny Hinn andaba perdido. Pues, recientemente, o hace tiempo, vemos que se arrepintió. Ojalá y eso siga adelante, amén, porque que el Señor rescate a toda esa gente ahí. Pero una de las campañas de Benny Hinn fueron a verlo, y entonces Benny Hinn empezó a soplar. Y todos empezaron a caer así. Y luego estos jóvenes de la iglesia estaban agarrados y ahí viene, aquí viene, y vámonos todos para atrás. Dios mío. Y luego tenemos el testimonio de Benny Hinn diciendo: prediqué un evangelio mentiroso, un evangelio de prosperidad, me arrepiento, le pido perdón a la iglesia, no vuelvo a predicar ese evangelio y estoy dispuesto a predicarle a mis colegas para que vengan a la verdad. Esas son las palabras de Benny Hinn después, y desapareció, creo, hasta de los medios de comunicación por años. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, los trapos ungidos, el saco santo, ¿verdad? Porque los pastores sacan el saco, empiezan a darle vueltas, parecen charros, y están haciéndole el helicóptero, quién sabe qué. También hay uno que el helicóptero y que le hace así. Y los movimientos, vean esto que les voy a decir, y los movimientos que las hermanas le hacen así, y todas las greñas, ¿verdad?, van para arriba y para abajo, y dicen que es el espíritu, y nada más están así, la del greñero de una... No, esa es levadura que está inflando la masa. Y usted las ve así. Le voy a recomendar, bueno, a los jovencitos no, pero a los adultos les recomiendo que vean cómo son las ceremonias del vudú, de las espiritistas del Brasil, de Cuba, para que ustedes vean que es una impresionante similitud de cómo, ¿verdad?, le hacen así las espiritistas. Y las espiritistas existieron primero que las pentecostales. ¿Quién le copió a quién? O sea, mucho cuidado con esas cosas. Mucho cuidado. No es ¿quién te dijo? No, hermano, es que dice Hechos que andaban todos llenos de mosto. No dice eso. Dice que eso fue lo que pensaron los enemigos de Cristo. Cuando vieron a la iglesia llena del Espíritu Santo, los que estaban en Jerusalén pensaron esto, dijeron, están llenos de mosto. Eso es muy distinto. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más que ser llenos del Espíritu Santo. Y está, ¿verdad?, a los pastores que salen con el chanclero y empiezan o sea, mucho cuidado, porque esto se injerta en las iglesias. El pastor Israel mata al espíritu. ¿Qué voy a matar yo al espíritu, hombre? Primero me elimina el creador de la existencia. Es que el hermano Israel apaga el espíritu. No, yo creo en la danza, pero hágase todo decentemente y en orden. La otra vez yo estaba danzando, nadie me vio, gloria a Dios, ¿verdad? Que el Señor nada más me vio, pero yo estaba ahí atrás. En el domingo estaba el hermano cantando y todo, y me estaba gozando, y yo me puse a danzar ahí atrás. Entonces yo creo en la danza, yo creo, ¿verdad?, en el mover de Dios, creo que Dios se mueve en nuestras vidas, yo creo que el Espíritu Santo obra, pero me rehúso a aceptar ese tipo de enseñanzas en la iglesia porque están ocasionando putrefacción en la doctrina bíblica. Y yo como predicador debo de cuidar por lo menos este rebaño, esta iglesia, con la doctrina pura y santa del Señor. Bendita la gloria de Dios. Déselo fuerte al Señor. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Si un día estamos en un evento, todos nuestros hermanos, ¿verdad? Y de repente pasa otro ministro que cree en eso, no lo satanice, ¿va? Y tampoco alguien que haga esas acciones, no lo satanice ni nada. Simplemente, ¿verdad?, pues no se caiga. Como a mí se me acercó una pastora y me decía, una pastora en el altar, me decía, cállate. Y repetía eso, cállate. Y luego yo le dije, oiga, pastora, pase allá a orar por la gente. Le dije en medio altar, le dije, hermana, pase allá, por favor, pase. Le hace. Y se fue así por otro lado. Sí, hermano, sí le dije, de verdad. Sí le dije, pase, hermana, por allá. Aquí no. Estoy orándole al Señor. Entonces, son tus hermanos en Cristo, muchos de ellos, no todos, pero muchos son tus hermanos en Cristo porque son hermanos de buen corazón. Creen esos detalles.
Nosotros como pentecostales somos pentecostales pues que mantenemos neutralidad en muchas cosas. No todo lo que brilla es oro, ni mucho menos la doctrina pura y santa del Señor. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Sí? Andaban los predicadores también lanzando chicles. Y yo decía, de verdad, así le hacían. Los agarran en bolita y ahí tenía una caja de chicles. Y luego, vea lo que Dios va a hacer, pásale tú. Y en la frente el chiclazo. Y ya ahí tienes a la persona cayendo ungida con el chicle. No, hombre, Dios mío santo. Vea, todas esas, hermanos, tenemos que analizar, volver a la doctrina bíblica. La doctrina no divide, esa es una mentira. La doctrina edifica el cuerpo de Cristo. Sí. Las posturas, podemos diferir en varias posturas, pero la doctrina nos edifica. Así es que cuando usted sienta, ¿verdad?, que alguien esté ahí, ¿verdad?, queriéndolo, agárrate ahí de tu esposo o de alguien. Y no me tumbas, hasta que se desespere y se vaya. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Lo tenía que decir. Miren, hay otras prácticas en las iglesias que debemos evitar. Otras prácticas, porque la iglesia sí no está ofreciendo una ofrenda grata al Señor. Nuestro culto no es racional, nuestro culto no es sacrificio vivo ni agradable a Dios. Nuestro culto tiene que ser racional, tiene que cantarse en el espíritu, pero con entendimiento. O sea, no levantar las manos, ¿verdad?, nada más por levantarlas. Hay que levantarlas, ¿va? Razonando en nuestro Dios, que nuestro Dios todo lo puede, todo lo hace y que Él es digno de toda la gloria. Pero no, ¿verdad?, hacer un culto al ahí se va. Como les dije la otra vez, estaban los que daban vueltas. Pero esos cuates, miren, yo fui a una iglesia también, me invitaron. Y pues yo estaba dirigiendo ese culto, pero nunca me imaginé el escandalazo que se iba a hacer ahí. Empezaron los cantos y ya empezaban así. Y cuando yo vi eso dije, Dios Todopoderoso, ¿dónde me vine a meter? De verdad, hermanos, empezaron todos juntos a una. Y paz, y de repente que se suelta esto y unos corriendo para todos lados. Y yo aquí, había otros jóvenes aquí, de repente que veo uno rodando así hacia mí. Y yo dirigiendo el culto y le hice así. Y pasó por debajo ese rodeador. A esos grados he estado expuesto. Y digo, Dios mío santo. Entonces, imagínense nada más. Y dicen que es el Espíritu. Esto es lo más, miren, lo más tremendo es que dicen es el Espíritu Santo. No, el Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, ¿verdad? Este fruto, esta es la vida moral del cristiano, ¿verdad? El resto es desorden, bendita la gloria de Dios. O me estoy volviendo más viejito, yo creo por eso enseño y así, ¿no? Alaba a Cristo que Él viene pronto. Miren, Pablo a los Gálatas les dijo así, les dijo de esta manera, en Gálatas 5:9, tú lees, un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo está diciendo, permites un poco de eso y toda la masa va a comenzar a inflarse, a creer esas cosas. Esas cosas, les vuelvo y repito, no tienen respaldo bíblico. Permites un poquito de ese tipo de creencias y empieza a putrefactar nuestra alma esas falsas doctrinas. No podemos recibirlas. ¿Alabas al Señor? Amén. Eso lo encuentras en Gálatas 5:9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora bien, miren, algo muy importante, que Cristo nos dijo, yo soy el pan de vida. Pero Él es pan sin levadura. ¿Saben por qué? Porque Él no tenía pecado y todo lo que hablaba, todo lo que enseñaba, su palabra, su potencia, todo Él es plena y absoluta verdad. Jesús no es una verdad, Jesús es la verdad. Imagínense, Él es el pan de vida, comes de ese pan y no puedes morir. Al contrario, tienes vida eterna porque ese pan no tiene levadura. O sea, no tiene falsa enseñanza, no tiene pecado. Bendita la gloria del Señor.